Hola muchachos, la siguiente presentación corresponde al curso de fluidos, ondas y temperatura y vamos a comenzar con el tema de ondas. Vamos a tratar el tema que va desde la definición de una onda hasta la ecuación que la gobierna. Esta presentación está organizada en 5 partes. Primero discutiremos lo que es una onda, después hablaremos de ondas sinusoidales, de transversales en cuerdas, sobre los fenómenos de reflexión y transmisión y la ecuación lineal de onda. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una onda? Cuando uno piensa en onda, piensa uno, a mí por lo menos lo primero que se me ocurría era el mar. Hay otra que puede ser la ola que se hace en los estadios de fútbol, como ustedes pueden ver aquí. Hay un esquema no realizado por mí, sino por un señor llamado Dan Russell, en donde se anima y se ve cómo se mueve la cresta, cómo se mueve una onda, es decir, algo se mueve sin que realmente los componentes, es decir, en este caso las personas que están representadas por muñequitos, realmente se mueven, ¿no? Entonces es una cosa que viaja en el tiempo y viaja también en el espacio. Bien, comencemos con el tema de onda. La onda es una perturbación. En el caso de los muñequitos será ese levantarse y bajarse, es decir, ese perfil de las cabezas y de los brazos. Es una perturbación y transfiere energía a través de la materia o el espacio, con poca o ningún transporte de masa, en el caso de ondas mecánicas. Ustedes lo pueden ver, las personas en realidad no se movían de su lugar, pero sí se movían en su lugar. Vamos a hablar aquí en este curso de ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas se propagan en medios materiales, cuya sustancia es deformada. Por eso es que tuvimos primero que ver qué era el medio continuo y después ver un poco sobre fluidos y para entender también qué ocurre con las ondas. Bien, aquí les pongo una animación nuevamente de este señor Dan Russell. Ustedes pueden entrar a su cuenta y pueden ver todas estas animaciones que les estoy presentando y algunas explicaciones sobre ondas. Esto que estoy mostrándoles es un pulso viajando, en este caso, por una cuerda estirada. Aquí pueden ver, y de hecho lo pueden hacer, pueden anudar una cuerda en alguna parte y hacer el movimiento y pueden ver cómo el pulso viaja por una cuerda estirada. Su forma aproximadamente se mantiene invariable. Obviamente, si hay pérdidas, puede ser que la amplitud, es decir, la cresta, el tamaño de la cresta disminuya, pero vamos a suponer, como siempre, que no hay pérdidas, entonces la forma es aproximadamente invariable. Y bueno, lo que acababa de decir, ¿no? En realidad la forma sí cambia y disminuye su amplitud debido a un efecto de pérdida que se llama dispersión. Entonces, es importante entender que vamos a hablar de ondas mecánicas y por tanto nos referimos a ondas que se propagan en medios materiales. Las ondas mecánicas requieren una fuente de la perturbación. En este caso, si están moviendo una cuerda, puede ser un instrumento mecánico, puede ser su propia mano. Esa es la fuente de la perturbación. Pueden y necesitan un medio que puede ser perturbado. En este caso viene siendo la cuerda. Y un mecanismo físico, a través del cual los elementos del medio puedan influenciar los unos a los otros. Es decir, yo muevo un poquito esto y ese movimiento se transmite a todos los demás elementos de la cuerda, haciendo que tengamos finalmente ese pulso viajando por la cuerda estirada. Bien, hay varios tipos de onda. Una posible clasificación es la de ondas transversales y longitudinales. Una onda viajera o pulso, en el que los elementos del medio disturbado se muevan perpendicularmente a la dirección de propagación, se le llama onda transversal. La ola que pusimos al principio, la animación que pusimos de los muñequitos, tiene precisamente esas características. Los elementos
que forman nuestro medio de propagación se mueven perpendicularmente, en tanto que la onda se transmite en una cierta dirección que es perpendicular a ese movimiento. Cuando ocurre que la onda viajera que causa que los elementos del medio se muevan paralelamente a la dirección de propagación, a eso se le llama onda longitudinal. Y así, por ejemplo, tenemos el caso de las ondas sonoras. Ustedes pueden apreciar que tenemos aquí en la pantalla dos puntitos rojos. Cada uno de esos puntitos rojos es una partícula pequeña dentro de un medio. En realidad, la partícula pequeña, las dos rojas, si ustedes pueden apreciar, que se mueven alrededor de una cierta posición de equilibrio. Eso ocurre en realidad con todas las negras, nada más que nosotros estamos percibiendo el comportamiento global. Entonces, las ondas, es decir, ese movimiento de vibración que está teniendo la partícula, la roja, por ejemplo, va en la misma dirección que en la de la propagación de la onda. Pero en realidad, las partículas por sí mismas se mueven realmente muy poco. Hay otra posible clasificación de ondas. Podríamos hablar de ondas viajeras o progresivas y ondas estacionarias. Para entender las ondas viajeras, observemos nuevamente el pulso de nuestra cuerda. Tenemos su forma y vemos que la forma es la que se desplaza hacia la derecha. Aquí estamos tomándole una fotografía al pulso al tiempo t igual a 0 y tiene una cierta funcionalidad con X. Es decir, a un t fijo tenemos una cierta forma de onda. Posteriormente, a un tiempo t, ya mi onda avanzó y recorrió una distancia b por t. Y nosotros el punto P, por ejemplo, que está aquí, ahora tiene otra funcionalidad con respecto de X. Esa funcionalidad depende de qué tanto recorrió la onda ese camino. Entonces, este punto que está aquí viene siendo el punto 0 de acá. Es decir, esta función de onda, y x, 0 igual a f de x, es en la nueva coordenada una función que es fx menos b de t, porque está retrasada. Entonces esto representaría la función de onda cuando está viajando hacia la derecha. En el caso de una onda viajando hacia la izquierda, lo que tenemos es que es f de x más bt. A continuación viene el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un pulso moviéndose a la derecha a lo largo del eje X y que este pulso está representado por la función de onda dada como esto. Y de x de t es igual a 2 sobre x menos 3t al cuadrado más 1. Vamos a suponer que tanto la x como la y están medidas en centímetros, el tiempo es medido en segundos. Entonces lo que nos pide el ejercicio es graficar la función de onda para tres diferentes tiempos. Para tiempo igual a 0, para tiempo igual a 1 y para tiempo igual a 2. Posteriormente el ejercicio nos dice, bueno, ¿qué pasa si la función de onda no fuera la que habíamos dado originalmente como x menos 3t, sino como x más 3t y eso al cuadrado? ¿Y qué pasaría si la función de onda fuera no x más 3t, sino x menos 3t, pero en lugar de tener un 2, con el numerador tuviéramos un 4? Y quisiera por favor que compararan sus gráficas. Bien, ahora vamos a hablar de las llamadas ondas sinusoidales, es decir, ondas que tienen la forma de un seno. Estas ondas son particularmente importantes porque, como ustedes saben o tal vez sabrán después, los senos y los cosenos forman una base ortonormal completa para poder describir cualquier función en términos de senos y cosenos. De aquí la importancia de que si trabajamos las ondas sinusoidales y las entendemos, tendremos en principio una herramienta para entender cualquier otro tipo de onda. Muy bien, de acuerdo entonces a lo que acabamos de decir, las ondas sinusoidales
son aquellas cuya forma de onda es sinusoidal. Aquí, por ejemplo, estamos graficando en posición de la y de la función de onda con respecto a x, una función sinusoidal en la forma de un seno. Y ustedes lo pueden ver para el caso de una toma fotográfica, digamos, al tiempo t igual a 0. A un tiempo posterior estamos suponiendo que mi onda está viajando hacia la derecha y entonces tendremos aquí representada la onda azul, en donde la diferencia entre la onda naranja y la azul es precisamente una distancia que equivale a la velocidad por el tiempo. Este es el ejemplo más simple de una onda periódica continua. Y las ondas sinusoidales, como ya les comentaba, pueden ser usadas para formar ondas más complejas. Bien, para entender las ondas viajeras sinusoidales, vamos a considerar su funcionalidad al tiempo t igual a 0. Como ustedes pueden ver, bueno, es simplemente a multiplicado por el seno de ax, en donde a me representa la amplitud del seno, y estamos llamando a lambda una cosa que se llama longitud de onda, que es la distancia en posición que va desde de cresta a cresta o de valle a valle. Sin embargo, no sabemos todavía la funcionalidad de A, es decir, cómo es A en términos del parámetro físico. Entonces, a x igual a 0, tenemos que ocurre que y debe ser y de a seno de a por 0, lo cual nos da evidentemente un 0. Pero si consideramos una mitad de longitud de onda corrido, vemos que este punto también tiene un valor de y igual a 0, que es lo que estoy representando aquí, que y de x igual a lambda medios es igual a seno de lambda medios, y eso también es igual a 0. Entonces aquí sacamos como conclusión que esa variable a, que habíamos puesto sin saber qué era, equivale a 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, la funcionalidad me queda así: y de x, 0 a seno de 2pi sobre lambda por x. Y entonces, una onda viajera sinusoidal será simplemente y igual a la amplitud seno 2pi entre lambda multiplicando a x menos vas p por t, dependiendo si la onda se mueve hacia la derecha o bien si la onda se mueve hacia la izquierda. Ahora bien, ¿cómo es la periodicidad en posición y tiempo? Vamos a ver. Esto ya dijimos que era la longitud de onda y que mi función estaba dada para todo tiempo y para toda posición como esta expresión sinusoidal. Ahora vamos a hacer un gráfico en donde consideramos x fija y entonces vemos la variación en el tiempo. Si tenemos x fija, la variación en el tiempo será también como el de un seno. Y ahora vamos a llamar periodo a la distancia entre pico y pico, entre valle y valle, y va a ser esta misma distancia que está marcada aquí, porque simplemente consideran que están a la misma altura. Entonces, por definición de la velocidad de onda, la velocidad de la onda va a ser lambda, es decir, la longitud de onda, sobre el período de esa onda. Entonces, mi y va a estar dada como esto: a seno de 2pi, x sobre lambda menos t sobre t, en donde t representa, como yo les dije antes, el periodo. Y claramente para todo t, y tiene el mismo valor en x, x más lambda, x más 2 lambda, etc. Y para todo x, y tiene el mismo valor en t, t más 2t, etc. Muy bien, pues resumamos. Entonces, una onda sinusoidal tiene una función de onda dada por esta expresión: y de x de t como a seno 2pi sobre lambda x menos b por t, en donde la velocidad es justamente la longitud de onda dividida entre el período. Entonces, escrito de esta manera, nos queda como algo
que es función de x entre lambda menos t sobre periodo. Al número 2pi sobre lambda se le llama número de onda y se denota con la letra K o kappa. En cambio, la frecuencia angular es omega igual a 2pi sobre t. Y entonces, escrita en términos de estas dos variables, podemos escribir y igual a seno de kx menos omega t. Esta es la función de onda para una sinusoide. Recuerdo, B es igual a lambda por f, y en general yo puedo escribirla como y igual a seno de kx menos omega t más una fase que es una fase que depende, una fase arbitraria que depende de las condiciones iniciales. Muy bien, pues ahora tenemos un ejercicio. En este ejercicio dice, supongamos que tenemos una onda sinusoidal viajando en la dirección positiva de las x, con una amplitud de 15 centímetros, una longitud de onda de 40 y una frecuencia de 8 Hz. La posición vertical de un elemento en el medio al tiempo t igual a 0 y a la posición x igual a 0 también es 15, como se muestra en la figura. Es decir, al tiempo t igual a 0 tenemos que la posición es esta de aquí. Nos piden encontrar el número de onda, el período, la frecuencia angular y la velocidad angular de la onda. Y también nos pide determinar la constante de fase y escribir una expresión general para la función de onda. Yo aquí les voy a pedir que hagan una pausa y realicen el ejercicio. Y una vez que hayan terminado, comparen. Si no les sale, vuelvan a intentarlo. Esta es la solución. El número de onda es igual a 0.157 radianes sobre centímetro. El periodo es el inverso de la frecuencia y es 0.125 segundos. La frecuencia angular son 50.3 radianes sobre segundo y la velocidad de propagación lambda f es igual a 320 centímetros sobre segundo. Y por último, la constante, que indica que esta onda no empieza como un seno sin desfase, es decir, que tuviera una posición en cero su inicio, sería entonces y igual a 15 centímetros, o sea, sería la amplitud, coseno de 0, o sea, porque ya tenemos un retraso de pi medios o un avance de pi medios, por eso es que ponemos coseno, 0.157x menos 50.3 por t. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de ondas sinusoidales en cuerdas. Aquí les presento un esquema de cómo es posible hacer ese tipo de ondas. Por ejemplo, si ustedes tienen una espada o algo así que puede oscilar para arriba y para abajo, entonces ustedes, si tienen una cuerda extendida, pueden formar ondas sinusoidales como se está mostrando de esta manera. Muy bien. Para el estudio de la onda sinusoidal en cuerdas, vamos a considerar el caso transversal. Entonces lo que tenemos es una funcionalidad dada por y igual a seno kx menos omega t. Como hablamos de onda transversal, la posición no cambia, es decir, la derivada con respecto al tiempo de la posición y la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición x es igual a 0. No así la coordenada y. Para sacar la velocidad y, necesitamos sacar la derivada de y con respecto al tiempo, manteniendo x constante. Y para sacar la aceleración, tenemos que sacar la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo a x constante. Eso significa que estamos tomando las derivadas parciales, primero de y con respecto al tiempo, y en el caso de la aceleración, la parcial de by con respecto al tiempo, obteniéndose la funcionalidad que está escrita aquí. En un caso es menos omega por a,
coseno de kx menos omega t, y en otro caso, menos omega cuadrada por a, seno de kx menos omega t. Ahora, ¿quién es BY máxima y AY máxima? Bueno, uno podría irse al cálculo, sacar la segunda derivada, sacar la siguiente derivada, igualar a 0, sacar la siguiente para ver si es un máximo o un mínimo, pero una manera más simple es observar que la funcionalidad está dada en términos de coseno de kx menos omega t en un caso y de seno de kx menos omega t en el otro caso. Es decir, que sus máximos y mínimos se alcanzan en un caso cuando tenemos menos 1 o 1. Entonces, la velocidad máxima estará dada por omega por a y la aceleración máxima por omega cuadrada por a. Ahora, ¿esto cuándo ocurre? Si observamos la funcionalidad de y, vemos que cuando el seno es 1, entonces tenemos la velocidad máxima. Es decir, nuestra velocidad es menos 1, es cuando tenemos y igual a 0. Y cuando tenemos la aceleración ocurre cuando y es igual a más menos por 1. Muy bien, ahora tenemos un ejercicio. Recuerden, como antes, por favor, lo vamos a leer, hagan pausa para resolverlo y después comparen su solución con la que se obtiene. En caso de no obtener la que está allí, traten de repensarla. Entonces el ejercicio dice, la cuerda mostrada en la figura está movida a una frecuencia de 5 Hz. La amplitud de movimiento es de 12 centímetros y la velocidad de onda es de 20 metros sobre segundo. Hay que determinar la frecuencia angular y el número de onda para esta onda y escribir la expresión para la función de onda. Si ya ustedes hicieron el cálculo, encontrarán que omega es igual a 2pi sobre el período, en donde el período es el recíproco de la frecuencia, por lo tanto obtienen que la velocidad angular es 31.4 radianes por segundo. En el caso de kappa, del número de onda, es omega sobre b, y simplemente sustituyen los valores. Y entonces ya pueden escribir nuestra función de onda, que ya sabemos que es de la forma a seno de kx menos omega t, sustituyendo los números correspondientes. Ahora continuemos con las ondas transversales en cuerdas, no necesariamente sinusoidales. En primer lugar, vamos a ver eso de la velocidad de onda en las cuerdas y vamos a pensar en algunas conjeturas. Primero, ¿qué parámetros determinan la velocidad de un pulso en una cuerda tensa? Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y que la fuerza es proporcional a la tensión. Entonces, nuestra primera conjetura es que si la aceleración de cada elemento de la cuerda es grande, entonces se espera que ésta regrese rápido a su posición de equilibrio y por lo tanto tengamos una velocidad de propagación grande de la onda. Nuestra conjetura 2 es si la masa por unidad de longitud de la cuerda es grande, también esperamos que la velocidad sea pequeña, porque es una masa grande que se tiene que mover. Entonces, nuestra conjetura es decir que nuestra velocidad tendrá que ver con algo que está relacionado a la tensión e inversamente proporcional a la masa por unidad de longitud. Si hacemos el análisis numérico, vemos que tensión es Newton, densidad de masa lineal sería kilogramo sobre metro, lo cual nos da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que entonces mi funcionalidad no puede estar dada en t sobre mu, sino más bien como la raíz cuadrada de t sobre mu, es decir, que mi velocidad de onda en las cuerdas estará dada
como la raíz cuadrada de t sobre mu. A fin de realizar un análisis menos cualitativo y considerando el análisis de unidades, vamos a observar lo que pasa en una cuerda. Supongamos que estamos considerando el elemento AS en una cuerda. Entonces, si la onda se está propagando, vamos a suponer ahora que el sistema de referencia se mueve con el pulso, es decir, siempre estamos allí en esa cresta. Y vamos a considerar esa región sombreada. Entonces, ustedes pueden ver que tiene una cierta curvatura, que vamos a suponer que es de radio R. Y como es un delta S muy pequeño, vamos a suponer que la angulación, o sea, el ángulo que estamos considerando del círculo de radio R es de 2θ. En ese caso, tenemos nosotros que entender cómo es el diagrama de fuerzas. Tenemos una tensión que jala hacia la izquierda y una tensión que jala a la derecha. Y en realidad solo sobrevive por ello la componente Y, que es al mismo tiempo la componente radial para un θ pequeño. Entonces, la fuerza radial va a estar dada por 2t por el seno de θ. Y recuerden ustedes que para ángulos pequeños, el seno de θ se puede aproximar a θ. Así que tenemos 2t por θ. Y como es un círculo, podemos considerar que esa fuerza es la fuerza centrípeta. Entonces, esto va a ser igual a mv cuadrada sobre r. Pero la masa es la densidad por unidad de longitud de masa por delta S, es decir, mu por delta S. De aquí que teniendo esta expresión, delta S viene siendo 2rθ. O sea, tenemos el arco suspendido que estamos pintando como la parte sombreada. Así pues, sustituyendo esta expresión en la expresión mv cuadrada entre r e igualando a 2t por θ, obtenemos que en efecto la velocidad es la raíz cuadrada de t sobre mu, en donde t es la tensión y mu es la densidad lineal de masa. El siguiente ejercicio es para manejar este concepto que acabamos de ver. Y dice, supongamos que tenemos un cordón con una masa de 0.3 kilogramos y una longitud de 6 metros. Y que el cordón pasa por una polea y soporta un objeto de 2 kilogramos. Hay que encontrar la rapidez de un pulso viajando a lo largo de este cordón. Tómense su tiempo, hagan aquí una pausa y cuando lo hayan resuelto, comparen con el siguiente resultado. Otro ejercicio para practicar estos conceptos. Supongamos que tenemos un señor alpinista que está atrapado en una montaña, en un lugar donde no se puede alcanzar y rescatarlo de manera fácil. Entonces se manda un helicóptero de rescate y entonces sobrevuela a la persona y le baja un cable. La masa del cable es de 8 kilogramos y su longitud de 15. Y atado al cable hay una silla de 70 kilogramos. Entonces, el alpinista se sienta y se fija a la silla, y entonces ya que está fijo, el helicóptero vuela hacia arriba. Pero el alpinista se asusta porque está flotando en el aire y entonces quiere avisarle al piloto que no se vaya a tener prisa. Entonces él trata de mandarle una señal al piloto mandando pulsos transversales por el cable. Y resulta que ese pulso que él manda toma 0.250 segundos para alcanzar la longitud del cable, es decir, para que le llegue al helicóptero. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración del helicóptero? Como en el ejercicio anterior, tómense su tiempo, hagan una pausa
y después comparen con el resultado. Vamos a hablar ahora de reflexión y transmisión. Si ustedes tienen una pelota que viaja hacia una pared, lo más probable es que después vean ustedes a la pelota rebotando. Pero cuando está rebotando debido a un cambio en el medio, es decir, hay una pared dura que no le permite penetrarse. En el caso de las ondas sí pueden penetrar y transmitirse a través del cambio del medio. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en donde tenemos que llega un sonido incidente y ese sonido incidente llega a la pared. Una parte se transmite y otra parte se refleja. Esto es una característica de las ondas. Bien, vamos ahora a ver el caso de los pulsos reflejados trabajando en el sistema de una cuerda con un extremo fijo. Entonces, supónganse que tienen ustedes su cuerda con una cierta tensión y que está amarrada a un poste. Entonces, si se hace ese movimiento, ese pulso, si se manda desde la izquierda como en la animación, llega el pulso y ese pulso se ve reflejado. Curiosamente no se refleja en la misma dirección, es decir, la cresta se convierte en un valle. Y es que las fuerzas restauradoras de la cuerda también se transmiten al extremo fijo, pero como el extremo está fijo no se puede mover. Es decir, la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre la pared, es como cuando ustedes tratan de empujar una pared. Lo que ocurre finalmente es lo que predice la tercera ley de Newton. La pared ejerce una fuerza sobre el extremo de la cuerda. Y esta fuerza crea un pulso reflejado con un cambio de fase de 180 grados. Este es el caso extremo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un extremo libre. Aquí está la animación. Ustedes ven que la cuerda viaja hacia el cambio de medio, que sería mi poste, pero ahora el poste no tiene la cuerda amarrada, sino que es una especie como de argolla. Entonces, llega el pulso y también se refleja. Igual que antes, las fuerzas restauradoras de la cuerda se transmiten al extremo, pero ahora ese extremo está libre. Y como está libre, entonces se puede mover. Por tanto, la cuerda no ejerce ninguna fuerza vertical sobre la pared y la cuerda ejerce fuerza restauradora vertical sobre el extremo libre. Y esta fuerza crea un pulso reflejado, pero sin cambio de fase, es decir, hay un cambio de fase de 0 grados. Ese también es otro caso extremo como el caso anterior.